Dice la palabra en el versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos? 4. Los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de ¿quiénes? De los sirios. Interesante. El campamento del enemigo. El campamento que tenía en ese momento la ciudad de Samaria rodeado. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y mira estos próximos 4 palabras. Porque Jehová había hecho. Diga conmigo, porque Jehová había hecho. Dice el versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Wow. El enemigo estaba en el plan de huir. Muchas veces la vida te siente que tú tienes que suscribirte a este plan de huir. No tienes que huir. Porque cuando Jehová hace algo, hay algo que va a pasar a tu favor. Dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Qué rico. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. Entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron. ¿Y qué cosa hicieron con esto? Lo escondieron. Dijeron, oye, la cosa está color de hormiga, vamos a esconder por si las moscas. Luego, en el versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Wow. Mira que algo interesante, dicen, ellos se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Wow. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará, ¿qué cosa? Nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Aleluya. Puedes tomar tus asientos. Aleluya. En esta preciosa tarde. Santo. Esto para mí es una historia muy interesante, porque esto es una historia, si podemos ver el contexto, para darles un poquito de contexto de lo que estamos hablando. Esto es en el momento de Samaria estar en peligro por el ejército de los sirios. Los sirios, dice la palabra, que tenía sitiada completamente la ciudad de Samaria. Había una hambre en extrema en la gente, en el pueblo, y la gente se estaban perdiendo su vida por causa del hambre. Pero hay algo que me llama la atención de esta historia, y es que en el versículo número 1 hay un siervo del Señor que tal vez tú no lo conoces, que se llama Eliseo. Y este profeta del Señor, porque sí fue profeta, este hombre usado por Dios. Estábamos hablando, José, ahora antes del culto, precisamente de esto con Eric y con Francisco, de cómo hay personas que dicen, soy profeta, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy maestro, sin haber un llamado del Espíritu Santo de Dios en ellos. Pero yo te puedo asegurar que este hombre, Eliseo, era un siervo del Señor. ¿Cuántos lo saben así? Amén. Y hay algo que me llama la atención, es que antes de empezar o desarrollar esta historia, en 2 de Reyes capítulo 7, en el versículo número 1, dijo entonces Eliseo, oír palabras de Jehová. Así dijo Jehová. Cuando un profeta del Señor te dice, así dice Jehová, hay que prestar atención. Aleluya.
Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Esto es algo que me llama la atención porque al momento del profeta anunciar este mensaje, como decimos nosotros, las cosas estaban caritas. En Samaria un siclo de arena no valía, un seah de harina no valía un siclo. En ese momento todo estaba disparado, los precios estaban disparados, porque había, imagínate, un hambre y la gente que tenían producto, entonces ellos subieron sus precios para ganar más ganancia. Entonces viene el profeta, el siervo del Señor, y dice: a estas horas mañana, en 24 horas, todo esto se va a resolver. Mañana un seah de flor los van a vender aquí en la puerta de la ciudad por un solo ciclo. Un solo ciclo. Es como que Dios te diera una palabra hoy en día y te dijera: mañana a estas horas vas a poder comprar una casa por 50,000 pesos. Jesús, me levantaste la mano. Dios te va a bendecir. Es como que el Señor te dijera: mira, vas a poder comprar a estas horas mañana un carro nuevo de paquete 0 millas por 10,000 pesos. Wow. Cualquiera dijera: oye, qué tremendo. Alejandra, me levantaste la mano. Recíbelo, Eric, recíbelo. Esto es algo interesante. Pero ¿sabes lo que estaba pasando en esto? Había, como normalmente, unas personas que dudaban de los siervos del Señor. Ahí siempre van a haber personas que dudan. Y cuando miramos el contexto, dice en el versículo número 2, dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dice, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Wow, dudando de la palabra del Señor. Esto es peligroso. Dudar de la palabra del Señor hablado a su pueblo. Hello. Mira lo que dice, lo que respondió el profeta. Wow. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow. Santo, santo. Tú lo vas a ver con tus ojos, mas no comerás de ello. Esto es grande. Entonces estamos viendo qué cosa, estamos viendo cómo realmente esta historia se compone. Estamos viendo el contexto, qué estaba pasando exactamente en Samaria. Había en el pueblo de Samaria una duda de lo que Dios estaba hablando. No solamente en este oficial, había duda en todo el pueblo, porque estaban pasando por un momento de hambre, un momento de sequías, un momento de necesidad, y no sabían cómo iban a poder salir de esto. No tenían unas buenas nuevas de alguien que le dijera: oye, mañana, oye, vas a estar bien. Realmente no sabían decir hasta que vino el siervo del Señor y les dijo: mañana a estas horas ustedes van a ver que las cosas van a cambiar. Pero como ellos eran una persona que no tenían en claro realmente quién era el Señor y la provisión del Señor, porque todavía su identidad no había sido cambiado, todavía su situación no había sido conquistado, todavía el momento que estaba viviendo era un momento duro, ellos dudaban de esta palabra. Y es cuando Dios levanta de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y qué pasó con esta historia? Vino 4 leprosos que estaban, dice la palabra, a la puerta de Samaria. Y esto es algo, si lo llevamos a la tradición, esto es algo raro, porque normalmente una persona con lepra no puede estar a la puerta de la ciudad. Tiene que estar lejos de la ciudad. O sea, no estaban completamente fuera y no estaban completamente adentro. ¿Y cuántas personas nosotros conocemos o hemos visto que no están completamente adentro y no están completamente afuera? Están a la puerta. Y hay un llamado del Señor para todos nosotros, y es venir a todas esas personas que están a la puerta, que no han hecho la decisión de entrar completamente. Los que están afuera, los que están diciendo yo no voy a ir, o los que están adentro y dicen yo no creo en nada ni en la luz eléctrica. Hay un mensaje que el Señor te da,
Y es para declarar la palabra del Señor y decir a estas horas mañana, a mi vida, a mi temporada, a lo que estoy viviendo, a la hora que estoy viviendo, Dios va a hacer algo en mi vida. Yo voy a creer por la fe que Dios va a hacer algo diferente. Y entran estos 4 hombres leprosos a esta ciudad de Samaria y les dice, mira, hay algo que nosotros vimos. Porque ustedes no nos dieron la mano, tal vez. Ustedes no oraron por nosotros. Ustedes no averiguaron de nosotros. Pero déjame decirte que nosotros fuimos al campamento de los enemigos. Y esto me inquietó y dije, Señor, pero de todos los lugares, ¿por qué ellos tenían que ir al campamento del enemigo para buscar provisión? Santo, Wow. santo. Qué lugar más interesante. Pero antes de entrar en este punto, quiero abrir un paréntesis y hablarte de lo que es la conquista de Dios. Y vamos a entrar en eso más tarde, porque no quiero saltar el bosquejo. En la conquista de Dios, el enemigo ya fue derrotado. Dios conmigo, en la conquista de Dios, el enemigo ya fue derrotado. Cuando leo versículo 6, dice, y empieza este versículo 6 diciendo, pero Jehová había hecho. Diga conmigo, pero Jehová había hecho. Lo interesante y lo poderoso de esta historia es que cuando llegaron los leprosos al campamento de los sirios, al campamento del enemigo, ellos no encontraron ni voz de hombre, no tuvieron que pelear, no tuvieron que esforzarse, no tuvieron que levantar una arma, no tuvieron que argumentar con nadie porque estaba completamente vacía. Y cuando veo por qué estaba vacía el campamento es porque Dios en su misericordia había hecho un milagro que ellos aparentemente dijeron, oye, hay un sonido de alguien que viene por ahí, tal vez es el pueblo de Israel, pero lo que ellos estaban escuchando era la intervención del Señor a favor de estos 4 leprosos. Wow. La gente en el campamento dijeron, vámonos porque ahí viene el pueblo de Samaria y seguro pagaron a los otros reyes de egipcios, de los heteos, para unir las fuerzas y sacarnos a la mala. Vamos echando porque vamos a perder la vida. Santo. Y no sabe que no pagaron ni un solo centavo a esta gente. Wow, solamente sabes quiénes venían. 4 leprosos. Aleluya. 4 leprositos solamente. Y ellos dijeron, oye, nosotros escuchamos carros, escuchamos caballos, escuchamos todo esto. Vámonos de aquí porque mira, nos van a fusilar. Dale, echa. Santo. Y esta gente se fueron porque Dios intervino a favor de los leprosos. Esto me deja saber a mí que a veces tú tienes que salir del lugar de la comodidad para ver la provisión del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta tarde? A veces Dios te levanta, Eric. A veces Dios te saca del lugar donde tú estás cómodo, el lugar que tú estás plantado. Y a veces te permite ir al propio campamento del enemigo para que tú puedas ver que la provisión viene de la mano del Señor. Para que tú puedas ver que la provisión más importante viene en lugares que Dios ya había conquistado. Tal vez el lugar que tú estás ahora no estás viendo la provisión. Tienes que preguntarte, Dios había conquistado este lugar donde estoy. Santo. Dios ha dado la victoria donde estoy. Wow. Tienes que mirar el lugar donde estás, porque a veces Dios te saca y te mueve a lugares de conquista para darte provisión. Y esto fue lo que pasó con estos 4 leprosos. Ellos dijeron, mira, vamos a ser honestos entre nosotros. Somos 4, vamos a hablar entre nosotros. Eso es un chiste que había un hombre en su apartamento y llegaron 4 policías oficiales, le tocaron la puerta, le dijeron, abren. Y él dijo, ¿quiénes? Y le dijeron, somos la policía. Y el hombre de adentro que estaba cerrado en el apartamento dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y los oficiales dijeron, queremos hablar contigo. Y el hombre dijo, ¿cuántos son ustedes? Y el policía dijo, somos 4. Y el hombre adentro de la casa dijo, háblase entre ustedes 4 y déjame quieto, no voy a abrir la puerta. Santo. Estos 4 leprosos, hablando entre ellos mismos, decían, ¿sabes qué? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si regresamos a la ciudad de Samaria, también vamos a morir porque no hay comida. Está pasando una hambruna fea.
no hay ni tan siquiera ni el polvo de un churrasco, no hay nada. Y si vamos al campamento, tal vez nos van a dejar vivir. Y si nos matan, bueno, ya estamos con lepra, ya qué importa, vamos a morir de todas maneras, vámonos. Tomaron, te quiero decir con esto, una acción de fe sin tener garantía. Santo, Wow. santo. Tomaron un paso de fe y tal vez tú dices, no, ellos no calcularon bien, pero sí, la fe a veces tú no tienes que calcular tanto. Tú tienes que confiar en el Señor y dar el paso y saber que Dios me puede bendecir aquí, allá. Dios tiene control de mi vida. Hay un camino preparado para mí que yo creo que a mi manera es bueno, pero a veces para Dios los caminos de los hombres son caminos de perdición. A veces los caminos que parecen bien para mí, tú dices, wow, esto es un camino seguro, tremendo, pero Dios te dice, no vas a ir por ese camino, mira, vas a ir por este camino. Y ellos dijeron, vámonos allá entonces. Santo. Y estaban llegando a un lugar de conquista. Qué lindo. Un lugar de victoria. Y cuando veo en esta historia, puedo ver que hay una palabra, hay un versículo de la palabra que se amarra a este gran punto. Y es Colosenses capítulo número 2, versículo 15. Que nos habla de la victoria del Señor y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió como públicamente, triunfando sobre ellos, ¿a dónde? En la cruz. Aleluya. Santo. Ahora repita conmigo otra vez, el enemigo ya ha sido derrotado. Aleluya. Dios te dice hoy que aún en el campamento del enemigo, el enemigo ha sido derrotado. Aleluya. Santo. Y esto es parte de la conquista de Dios. Número 2, en la conquista de Dios hay provisión para todos. Amén. Dios es un Dios tan grande que hay provisión para todos. Aleluya. La historia nos muestra en el versículo 8 que cuando llegaron al campamento de los sirios encontraron lo que leímos, comida, refrigerio, plata, oro, vestimento. Y esto me hizo pensar, wow, qué lindo que lo que ellos no tenían en un momento, de repente su situación cambió Aleluya. en un de repente. Los de repente del Señor son tremendos. Amén. Wow. Había encontrado provisión en este lugar. Y esto me hace saber que realmente cuando Dios nos dice en su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, es verdad. Esto me hace saber, ¿sabes qué? Que cuando Dios dice en su palabra, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sabes qué? Esto es la realidad. Esto es algo de suma importancia, saber que cuando la palabra de Dios dice que hay provisión para todo, así lo va a hacer, porque Dios es un Dios poderoso que tiene en su mano toda provisión, que tiene en su mano toda salvación, que tiene en su mano todo lo que necesitamos para ser personas llenas de la provisión del Señor. Y yo creo que Dios te ha traído en este día para hacerte saber que hay provisión para ti. Muchas veces no queremos predicar esto porque decimos qué dirán la gente. Van a pensar que nosotros nos hemos cambiado el evangelio para predicar de la abundancia, de predicar del dinero. No, estamos predicando esto porque es la verdad. La provisión del Señor es para ti. Es para tus hijos, es para los hijos de tus hijos, es para tu esposo, para tu esposa, es para tu hogar, es para tus padres, es para tus hermanos, es para tus hermanas, es para tu iglesia. La provisión del Señor te alcanza en los momentos cuando tú dices, ya no tengo nada, pero la provisión del Señor dice, lo tienes todo, lo tienes todo, lo tienes todo. La provisión de Dios te dice en esta tarde, lo tienes todo, porque Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En la conquista de Dios, déjame decirte que hay buenas nuevas, Cándida. Aleluya. Aleluya. Hay buenas nuevas. Diga conmigo, hay buenas nuevas. Santo. Los leprosos en su alegría de encontrar tanta provisión, esto me hizo reír un poco, porque pudo ver en la historia que al llegar a este campamento, pudieron ver y dijeron, wow, mira, hay tanto oro aquí, Santo. hay tanta plata, hay vestimentos,
vamos a coger y vamos a esconderlo. Vamos a llevarnos, porque imagínate, no hay nadie, hay comida, vamos a llevar la comida. Vamos a llevar esto, lo que estamos encontrando, y vamos a esconderlo por cuando venga esos días que no tenemos nada, ahí tendremos algo. Y ellos entraron a una tienda según la palabra, tomaron oro, tomaron plata, lo escondieron, regresaron al campamento de los sirios, encontraron vestimentas, encontraron más comida, llevaron y lo escondieron y regresaron al campamento, y así sucesivamente hasta que en ellos algo pasó. Había algo que pasó interesante en ellos y dijeron: nosotros no estamos haciendo el bien. Santo, santo. Y yo te pregunto, ¿por qué ellos no estaban haciendo el bien? Porque la provisión no debe venir de tu mano. La provisión tú no tienes que mentir. La provisión tú no tienes que almacenar. La provisión siempre viene del Señor. La provisión de Dios para tu vida, Él te lo va a dar. La provisión es de Dios. Y por eso en este versículo dijeron: no estamos haciendo el bien. Hoy es día más bien de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Y yo pienso esto cuando lo ponemos en la perspectiva del Evangelio. Hoy es el día de buenas nuevas y no podemos callarnos, porque cuando tú recibes y entiendes que estás recibiendo por gracia, tú tienes que saber que cuando recibes por gracia tienes que dar por gracia también. Entonces cuando la salvación llega a nuestra vida no es para callarnos. Cuando la provisión del Señor llega a nuestra vida no es para callarlo. Cuando la misericordia de Dios llega a nuestra vida no es para callarlo, es para testificar a otros que están pasando por momentos difíciles al igual que tú, y para decirle: si Dios lo hizo conmigo, Él también lo puede hacer contigo. Y esto fue lo que pasó. Dijeron: nosotros tal vez no vamos a poder pasar la noche con esto porque nuestra maldad nos va a alcanzar. Entonces dijeron: en vez de almacenar, en vez de asegurar que tengamos para los días difíciles, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a anunciar las buenas nuevas al Rey. Vamos a ir y compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Aleluya. Santo. ¿Cuál es la cosa que el Señor ha hecho contigo? Santo. ¿Lo has compartido? José nos testificaba cuando hablamos nosotros aquí de cuando él se encontró con Jesucristo en un culto donde Dios lo sana y donde él sintió que su vida ya no podía andar fuera de Dios. Y él nos contaba que él decía: Señor, si realmente tú quieres que yo te siga, necesito sentirlo, tienes que sanarme. Y vino una persona, José no fue así, y oró por tus rodillas y te pudiste levantar y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Aleluya. Santo. Estos son testimonios que tenemos que escucharlo, tenemos que hablarlo. ¿Cómo nuestros hijos van a saber de Dios si nosotros no les hablamos de Dios? Aleluya. Santo. ¿Cómo van a entender el poder de Dios a través de los años que nosotros hemos vivido si ellos todavía no lo han visto y no saben de eso? Santo. ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Aleluya. ¿Cómo van a conocer si nadie les exhorta? Dice la palabra: hermosos son los pies de quienes, de aquellos que anuncian la paz. Aleluya. Hay una obra en ti que el Señor quiere hacer y una misión en tu vida que el enemigo por años te ha querido hacerte sentir que por los sufrimientos que estás pasando hoy en día no vas a poder hacer nada para Dios. Yo me imagino que estos 4 leprosos, estando en la condición de lepra, tal vez su condición definía su vida y no la misión que Dios tenía para ellos. Santo eres Jesús. Nosotros no podemos permitir que lo que estamos pasando define lo que Dios quiere hacer conmigo, que lo que Dios quiere hacer contigo. Tu condición no define, porque ¿sabes por qué? Tú eres hijo de Dios.
Tú eres hija de Dios. Dios te ha escogido para una misión. Dios te ha escogido para una obra y mayormente te ha escogido para hablar las buenas nuevas de Jesucristo. Todos fuimos creados, todos fuimos salvados por Jesucristo y tenemos que darle esperanza a aquellas personas y no avergonzarnos del evangelio, porque Pablo dice: yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No podemos avergonzarnos de este evangelio. Aleluya, santo. Ellos no pelearon. No les costó nada lo que estaban recibiendo en el campamento del enemigo, pero sí había una convicción espiritual dentro de ellos que dijeron: no podemos robar, más bien vamos a testificar. Y aquí es cuando pasamos de la conquista a una nueva identidad. Cuando analizamos la historia de los leprosos, la Biblia nos revela que ellos estaban en la entrada de la puerta de Samaria, ni dentro ni fuera, pero esto cambió en el momento que anunciaron las buenas nuevas. En el versículo 10, ellos anunciaron lo que vieron en el campamento de los sirios, y en el versículo 15, el pueblo de Samaria pudo ver que el anuncio de los leprosos era verdadero, y en ese momento fue cambiado la identidad de aquellos leprosos. Mira lo que dice el versículo 15. Aleluya. Aleluya. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Oye, este mensaje que nos dijeron los leprosos era verdad, oh rey. Ellos no estaban mintiendo. El rey, ¿tú sabes lo que le pasó al rey? El rey dijo: yo les voy a dejar saber lo que está pasando. Porque hasta el rey dudó de este mensaje. El rey dijo, mira lo que dijo el rey en este capítulo. Santo. El rey dudó y no pensó que este mensaje era verdad. Y cuando llegaron en el versículo 11 a los porteros y gritaron y le anunciaron dentro en el palacio del rey, se levantó el rey, estamos en el versículo número 12, y dijo a sus siervos: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Porque él pensaba: esto es una trampa de los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y enviaron al rey. Envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ver. El rey no estaba creyendo en el mensaje y dijo: vamos a confirmar. Vean, toman los caballos, ven al lugar y ver si es cierto. Y les dijo: id y ver. Esto me acuerda de Natanael cuando le dijeron: oye, encontramos al Mesías. Y el Natanael le dijo: ¿qué pueda salir de Nazaret? ¿Algo bueno podrá salir? ¿Y qué le dijeron a Natanael? Ven y vea. Ah, ¿tú quieres dudar que hemos encontrado al Mesías? Ven y ve tú mismo. A veces el evangelio para muchos es demasiado bueno para creerlo. Aleluya, santo. A veces la verdad de Jesucristo es demasiado bueno para la gente creerlo. Pero de todas maneras tienes que decirle: esto, lo que estoy hablando, es la verdad del Señor, es la verdad de la palabra. Y en el versículo 10, nadie tal vez lo creían en estos leprosos, pero su identidad estaba cambiando, porque antes su identidad estaba marcada por su condición: mendigos, hambrientos, asolados, eran impuros, excluidos y no tenían nombre, no tenían voz, tal vez no, para muchos no tenían ni futuro, pero después que se dieron cuenta que esto
estos hombres estaban diciendo la verdad, que confirmaba el mensaje del profeta que había sido dado al empezar toda esta historia, su identidad fueron cambiados y fueron portadores de buenas nuevas, fueron una voz para una ciudad entera, porque dice la palabra que no solamente los oficiales fueron a ver el campamento, no, el pueblo entero de Samaria salió de la ciudad a ver el campamento y vieron que todo lo que los leprosos estaban diciendo era la verdad. Entonces ellos se convirtieron no solamente en leprosos, no, se convirtieron en instrumentos de salvación. Aleluya. O sea que la conquista de Dios les trajo una identidad nueva a estos leprosos. Santo. Wow. Ya su identidad era otro. Aleluya. Ya tu identidad es otro. No te preocupes de la persona que fuiste 2 años, 5, 10 años atrás. No te preocupes por las cosas que hiciste que tal vez tú dijiste no estaban bien delante del Señor. Ya Dios te había perdonado y te ha perdonado. No te preocupes por las cosas que tú dijiste, wow, hablé fuera de lugar. No te preocupes. Ya Dios te ha perdonado, ya Dios te ha limpiado. No sigues permitiéndole al diablo volver a hablarte en tu oído y acordarte de las cosas del pasado para hacerte sentir que tú eres una persona derrotada. No lo permites más. Santo. El Señor te ha perdonado, el Señor te ha llamado. El Señor te ha hecho una nueva criatura. El Señor te ha dado una identidad. Eres una persona nueva en el Señor. Diga conmigo, el Señor me ha dado una nueva identidad. Santo. Santo. Efesios 2:10 dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a estar de pie en esta tarde. Aleluya. Santo. Santo Wow. eres Jesús. Lo que me llama la atención, aparte de que Dios había conquistado en el campamento del enemigo, y aparte de que la identidad de estos 4 leprosos cambió, hay una tercera cosa que pasó. Y es que el mensaje de Dios a través del profeta, a través de Eliseo, fue confirmado como palabra del Señor. Santo eres. Muchas veces el Señor te ha dado una palabra y tú dices, Señor, necesito confirmación. Ajá. Muchas veces el Señor te ha hablado en lo secreto. Te ha hablado una palabra que lo tienes en tu corazón atesorado. Aleluya. Y tú dices, Señor, confírmame esta palabra. Amén. Quiero decirte que Dios es un Dios que confirma su llamado en nuestras vidas. Quiero decirte que Dios es un Dios que confirma que lo que Él habla a tu vida, a tu corazón, por medio del Espíritu Santo, si Él te lo ha dicho, si Él te lo ha hablado, Aleluya. Él te lo va a confirmar. Amén. Porque el profeta Eliseo vino un momento duro y dijo, mañana a estas horas ustedes van a ver el cambio y van a poder vender una sea de flor por un ciclo. O sea, en otras palabras, va a haber provisión en este lugar. Aleluya. Y le fue Santo. confirmado. Y él le dijo a este oficial, a este príncipe, que dijo, oye, tal vez si se abrieran la ventana de los cielos, se podrá hacer esto. Y el profeta le dijo, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Wow. Santo. Y esta palabra pareciera que quedara en un balance, en un tiempo de espera para ver si realmente fue una palabra de Dios, pero la propia palabra los confirma. Y mira lo que pasa en los últimos versículos. Esto es algo grande. Aleluya. En el versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido una sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Te lo garantizo que ya no se apoyaba en este hombre. Y lo atropelló el pueblo a la entrada. ¿Y qué pasó con este
Ustedes díganmelo de abajo. ¿Qué pasó con él? Murió. Conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, a la vaquindase. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas, a 24 horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, este capítulo empieza con una profecía, con una palabra del Señor, y termina confirmando la palabra del Señor. Y ahora, al cerrar este mensaje, Dios te confirma que Dios ha conquistado en tu vida, que Dios te ha dado identidad nueva, que Dios te va a llevar al lugar de provisión, que Dios va a hacer con tu vida cosas nuevas, que vas a poder anunciar buenas nuevas, que vas a poder llevar aún provisión para todos aquellos que no lo tienen todavía. Dios va a usar a tu vida para que tú seas de bendición para otras personas. Santo. Aleluya. Yo tenía otro aspecto, pero el Señor me lo está cambiando. Yo no sé a quién se lo está hablando, pero si Dios te ha dado, te vuelvo y te lo repito, si Dios te ha dado una palabra, aférrate a la palabra, porque Dios lo va a confirmar. Aleluya. Santo. Dios te va a confirmar la palabra. Santo. Vamos a orar.